Pasamos del parque eólico a la gastronomía y a qué tema, Fabi. Bueno, no podemos eludir los temas que sobre todo están atravesando la agenda esta semana, las últimas declaraciones de Javier Milei en contra, ya sabemos, ¿no? de las mujeres, de las conquistas de derechos, de las diversidades, porque sabemos que eso, más allá de ser una cuestión que queda en principio violencia simbólica, después se traslada a la violencia física y a la violencia real y concreta contra las personas. En este caso pueden ser personas que son parte del colectivo LGBTI, pero también pueden ser mujeres, pueden ser personas con discapacidad. Me encontré con un video en las redes sociales de algo que pasó ayer en una entrevista en vivo que contaba esto. Vamos a ver lo que pasó en la tele. ¿Vos has sufrido algún tipo de discriminación? Porque las expresiones del presidente en ese sentido son discriminadoras y quizás lo fomente. ¿Vos te ha pasado en algún momento? La verdad he tenido una sensación muy diferente de cómo llegué a lo que es ahora. Cuando llegué me sentía mucho más liberado, más tranquilo en la calle. Ahora actualmente he sentido más discriminación, más gritos, cosas de odio. ¿En el último tiempo? Durante este corto tiempo me han gritado puto en la calle, un montón de cosas, porque igual uno acá, la sociedad es totalmente diferente, o sea, la sociedad es más liberada. Entonces yo me siento mucho más cómodo acá que en mi país. Entonces ahora sentirme de vuelta en una sociedad que me está discriminando me genera mucho miedo. Bueno, un retrato de la situación, en este caso un relato en primera persona, de una persona que contó que vino a la Argentina con incluso una imagen de su país completamente diferente, que en principio se sintió bien, que la cuestión, digamos, de los derechos estaba como muy fomentada, y de repente en el último tiempo vivió un retroceso en primera persona. Pero también lo escuchamos a Guillermo Francos haciendo declaraciones, y fíjate cómo se vinculan con las vivencias de este chico. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Francos ayer. ¿Qué es lo que piensa usted? Lo que le decía recién, yo pienso que cada uno tiene el derecho de hacer su vida como le parezca, dentro de su puertas adentro de su casa, cada uno puede hacer lo que le parezca. Ahora, dentro de lo que la obligación del Estado, o sea, que el Estado venga a promover actividades de esa naturaleza, me parece que no tienen que hacerlo. Bueno, ¿cuál es el relato acá que construye? ¿Puertas adentro de su casa? Sí. O sea, ¿querés ser puto? Bueno, pero dentro de tu casa, que no se note. La intención del jefe de gabinete, que busca fingir wokismo para matizar un poco las palabras de Milei, porque esa es la intención de Franco, pero al mismo tiempo sin desagradar al jefe. O sea, en esa cosa culposa que tiene Franco siempre cada vez que habla, en esa cosa fingida propicia un gueto o guetos, en este caso guetos. Sí, por eso. Lo que está permitido puertas adentro es una forma de volver a la lógica del gueto. Exactamente. ¿No? En definitiva, eso es un esconderse. Gueto. Eso es un gueto. Cosas que pueden ocurrir dentro de determinados límites geográficos. Pueden ser un barrio, una casa. Una casa, sí. Adentro de la casa. Vos querés ser... Después se enojas si le decís nazi, ¿no? Bueno, pero ¿sabes que son nazis en toda la línea. Sí, son nazis y además juegan con el miedo. ¿Sabes que estuve averiguando qué es lo que había pasado en Brasil con la llegada de Bolsonaro? Después, ustedes saben que en Brasil es medio como el país o el reino de la homosexualidad. Casi el 10% de la población de Brasil se declara... Donde se manifiesta con más libertad, no sé si hay más... Exactamente. No, pero incluso hay playas que están pensadas o ciudades que están pensadas más amigables. Por eso se manifiesta de manera mucho más libre. Exactamente. Que en otros lugares. No sé si hay más gays en Brasil que... No, estoy diciendo que sea más... pero es cierto que decir, esa cultura... Totalmente. Es una cultura impuesta... Más amigable. Impuesta por la sociedad, no por los y hay estados. Legislaciones o espacios que acompañan un poco esto. Bueno, incluso legislaciones impuestas por la sociedad. ¿Qué pasó? Con la llegada de Bolsonaro aumentó muchísimo el nivel de violencia, la persecución, los asesinatos. El año 2019 tuvieron casi hasta mayo, que es donde se presentó un estudio de una ONG que lo que hace justamente es mostrar o hacer un seguimiento de lo que no hace, por ejemplo, la Corte Suprema. No hay acá como en la Corte en Argentina tenemos en la Corte Suprema un sector que se encarga, por ejemplo, de el recuento de los femicidios, de los casos de femicidio. Bueno, en Brasil no existe ni en el censo.
por ejemplo, se incorpora la homosexualidad. Es decir, faltan estadísticas, faltan datos públicos en relación a estas cosas. Y por eso hay una ONG que se llama, ya les digo el nombre, ONG Grupo Gay de Bahía. Es una de las primeras ONG que trata estos temas en toda Latinoamérica. Y en 2019 presentó un informe en mayo que decía que había un crimen de odio en contra, digamos, o asesinando a personas que forman parte del colectivo por día. Un crimen de odio por día en Brasil. Y lo que dicen es que había aumentado muchísimo, no solamente el nivel de violencia física, sino el violencia testimonial y violencia simbólica contra este colectivo durante el gobierno de Bolsonaro. Pero además, lo que decía el presidente de esta organización es que si bien había aumentado, no había aumentado tanto. ¿Por qué? Porque las personas empezaban a quedarse en sus casas. Que claro, hubiera sido miedo. mucho peor si, digamos, seguían teniendo la vida que tenían habitualmente, que los gays sobre todo, y por supuesto los trans, y las trans habían dejado de ir a boliches, de ir a bares, de mostrarse en los espacios públicos, que es un poco lo que está pidiendo el gobierno. El gueto es el primer paso de la supresión, ¿eh? Sí. No es que termina ahí. Una cosa, la campaña de Bolsonaro tomó como pieza promocional Total. el asesinato de Mariel Franco. Sí. El asesinato de Mariel Franco, una activista gay que fue asesinada a balazos en Río de Janeiro. Una referente política muy importante. Muy importante, el asesinato. Finalmente después, efectivamente, Sí, se comprobó. se comprobaron contactos entre el bolsonarismo, la cúpula, la familia Bolsonaro, con los asesinos. Exactamente. Pero ya en campaña, cuando esos vínculos todavía no estaban probados, el bolsonarismo apalancó su campaña Sí, con el crimen totalmente. de odio de Mariel Totalmente. Franco. Habilitando. No es que escondía su No. posición. Habilitando a que cualquier persona. Y un último dato, a diferencia de los femicidios, ¿qué pasa con los femicidios? ¿Dónde se producen la mayoría? Puertas ¿Saben? adentro. Puertas adentro. Puertas adentro. La mayoría de los crímenes de odio se producen en la calle, en espacios públicos. Bueno, de hecho, recordemos el asesinato del año pasado, el homicidio del año pasado, donde también era una persona que directamente un crimen de odio que ya se muestra que muestra que estaba liberado para poder Totalmente, hacerlo. estaba habilitado. Bueno, eso es lo que termina pasando, ¿no? El discurso de odio después se traslada a la violencia física y, ¿por qué no, a los asesinatos? Esperemos que eso no ocurra. Sí, pero igual no es una cuestión de azar, ¿eh? No. Hay que hacer algo para que no ocurra. No es que hay que hacer algo, hay que, insisto, hacer un llamado cotidiano a la acción, porque las cosas no ocurren o dejan de ocurrir por cuestiones meteorológicas. Pasan por decisiones. Procesos sociales. Son procesos y decisiones políticas y programas de gobierno. Entonces hay que llamar a la acción para frenarlo. Gracias, Fabi Solano. Gracias a vos.